¿Qué tal? Buenas tardes. Mi nombre es Mauricio Villanueva Cruz. Soy socio de auditoría de una firma de contadores que se llama KPMG Cárdenas Dosal. Tengo 25 años de experiencia en auditoría de entidades financieras y bueno, he colaborado con algunas universidades dando clase y en algunos colegios de contadores. Bueno, actualmente las normas de auditoría que se aplican y que están en vigor son las internacionales para México. Es decir, en el pasado había diferencias entre las normas de auditoría, donde se debe entender como una norma de auditoría que es sobre las reglas que debe de seguir el auditor para realizar su trabajo de auditoría. Anteriormente, cada país tenía sus normas de auditoría. Existen las normas de auditoría en México, las normas de auditoría en Estados Unidos y existen las normas de auditoría internacionales. Actualmente se sigue el proceso de homologación, como se sigue con los principios de contabilidad o las normas de información financiera, con las normas de auditoría. Es decir, que ahora en México están vigentes y las auditorías que se hacen en México se hacen bajo normas internacionales de auditoría. Todavía existen algunos países que son la excepción, como lo son los Estados Unidos de América. En esos países todavía mantienen sus normas de auditoría aplicables en ese país. Pero en el entorno mundial, las normas que deberían de estar cada vez siendo más difundidas y en mayor uso por los contadores que hacen auditorías son las normas internacionales de auditoría. Poco frecuente, pero en la práctica sí llega a suceder. Puede ser que haya alguna empresa internacional o transnacional muy grande y pida su informe de auditoría bajo las normas de contabilidad de Estados Unidos y además aplicando las normas de auditoría en Estados Unidos. Lo que debe de hacer el auditor en esos casos es un papel de trabajo que le permite documentar cuáles aquellas normas de auditoría que están siendo la diferencia entre el marco internacional y el marco de Estados Unidos. Bueno, el rol es muy importante. Yo creo que el rol del auditor independiente es un rol muy importante porque es de alguna manera el tercero que le da una mayor credibilidad a la información financiera que presenta una entidad. Cuando una entidad presenta los estados financieros, hace aseveraciones sobre sus activos y sus pasivos y su patrimonio, sobre lo que es suyo, sobre lo que debe y sobre lo que es el patrimonio de los accionistas. Lo que hace el auditor es ver que efectivamente existan esos derechos, esas obligaciones y ese patrimonio y le da certeza, le da certidumbre a la información que publica una compañía para beneficio de una gran cantidad de personas, para beneficio de inversionistas, para beneficio de agencias gubernamentales, para beneficio de las autoridades fiscales, para beneficio de los que eventualmente pueden otorgar financiamiento para proyectos. Correcto, ese es un caso muy frecuente. La mayoría de las veces las compañías tenedoras de donde es el originario del capital, puede ser americanas, inglesas, canadienses, designan un auditor y ese auditor a través de las firmas o esa firma de auditoría, a través de las firmas que tienen los diversos países, también lleva a cabo las auditorías en esos países. Ahí depende un poco de cuáles sean los requerimientos de la oficina matriz o de la oficina matriz auditora a las oficinas donde la empresa o el cliente tiene establecimientos. Puede ser que requiera un informe formal, un informe bajo normas internacionales de auditoría, y en ese caso se deberían de utilizar las reglas
de ejecución del trabajo, de medición de resultados, de alcance, que marcan las normas internacionales de auditoría. Algunas otras veces, normalmente es de acuerdo a la importancia relativa de ese país en el contexto mundial, se puede requerir no informes tan formales, sino información parcial o nada más de algunos rubros de los estados financieros. Normalmente en esos casos aplica el tema de auditoría de componente y auditoría de grupo, y en esos casos lo que se hace es una serie de instrucciones detalladas con las responsabilidades, entregables, fechas de reporte, y la ventaja que se tiene en esos casos es pues que la metodología a utilizar, el alcance de las pruebas, la profundidad del análisis es muy similar. ¿Por qué? Porque las firmas de auditoras internacionales tienen manuales de auditoría que aplican mundialmente. Entonces, ellos pueden tener, o el cliente que contrata a esa firma auditora puede tener la seguridad de que se hace la auditoría con la misma calidad, tanto en Londres como en México, como en Nigeria, como en Zimbabue. Correcto. Eso también sucede en la práctica, es menos frecuente, pero puede ser que la holding o la tenedora principal esté en un país y que en otros países las audite otra firma diferente a la que tiene la holding o la compañía tenedora. En esos casos entramos al concepto de auditor principal, ¿sí? También está contemplado en las normas. Las normas de auditoría que se están usando actualmente, las internacionales, definen tanto responsabilidad como aquellos casos en los que el auditor de la tenedora puede auditar el todo sin auditar las partes. O sea, existe el concepto de auditoría de grupo, que es la tenedora y las auditorías en sus diversos componentes. La norma internacional también te dice en qué casos la auditoría, el auditor principal, que es el auditor normalmente de la compañía tenedora, puede o está en posibilidad de dar una opinión sobre el todo. Decíamos que cuando no audita todo el grupo, no audita todo el grupo, también existen reglas de cómo deben de entregarse los reportes, cuál es la responsabilidad de cada uno, es decir, del auditor principal y aquel que no es auditor principal, también lo contemplan actualmente las las normas internacionales. Bueno, realmente en la práctica lo que sucede es que cuando hay criterios contables poco claros o sujetos a juicio, algunas veces las grandes firmas de auditores tienen una posición o una interpretación de esa norma. Lo que podría suceder es que esa interpretación de esa norma fuera diferente de un país, de una firma a otra. Es decir, que la misma situación estaría siendo calificada de diferente manera en dos países cuando la situación es la misma. Es decir, por diferencia en criterios o posiciones de firma, pudiera haber diferentes opiniones con respecto a un tema, ¿no? Entonces, eso es un tema que pues, se logra con la homogeneidad o cuando se audita por la misma firma en todo el mundo, ¿no? Claro, también en cuanto al entregable, ahí puede observarse, se podría presentar un tema de falta de homogeneidad en el producto final. Si cada firma tiene su manual de auditoría y lo aplica, pudiera tener diferente enfoque o diferente inclusive alcance de procedimientos de auditoría y dar un producto final terminado de diferente calidad, con mayor detalle en unos rubros de los estados financieros y menor detalle en otros.
Bueno, al aplicar los estándares internacionales, lo que se está buscando precisamente es lo que pudo haber sido una falla en nuestra pregunta anterior. Es decir, al aplicar los estándares internacionales, lo que se trata o lo que se busca es lograr la consistencia en términos de la ejecución del trabajo, la interpretación de resultados y las conclusiones. Cuando no se aplica, bueno, pues hay falta de homogeneidad, ¿no? Falta de calidad, decíamos, en el producto final. Cuando se aplican las normas internacionales, lo que se pretende es lograr la misma calidad de las auditorías en cualquier país del mundo. Bueno, ese punto también está contemplado en las normas de auditoría. Hay una sección de las normas de auditoría que se refiere a las normas personales. Eso implica tanto las características o las habilidades técnicas y de entrenamiento profesional que debe tener el profesional que hace la auditoría, como también a la forma en la que debe de ejecutar el trabajo. Hay una por ahí que dice, por ejemplo, cuidado y diligencia profesional. Además de tener el conocimiento, te indica la forma en la que tienes que ejecutar ese trabajo de auditoría, y eso forma parte de las normas de auditoría. Bueno, es una pregunta muy interesante. Yo espero que no, porque a eso me dedico y a eso nos dedicamos muchas personas. El hecho de que deje de ser necesaria, yo lo veo difícil. ¿Por qué? Porque el trabajo que hace el auditor, que es una persona independiente, de dar una opinión sobre unos estados financieros, el beneficio o el fin de esa opinión lo utilizan diversas personas, inversionistas, autoridades gubernamentales, autoridades de fondeo, etcétera, etcétera. Esa seguridad que le va a proporcionar el tercero sobre la aseveración que hace una empresa, yo creo que siempre va a ser necesario. Lo que creo que puede suceder es que el auditor, usando esas tecnologías de la información, vaya modificando los procedimientos de auditoría, vaya diseñando diferentes procedimientos de auditoría que le permitan hacer más eficiente su auditoría. Ante grandes volúmenes, hay entidades que manejan un volumen impresionante de transacciones. Precisamente el uso de esa tecnología le va a permitir al auditor dar una aseveración o una tranquilidad sobre información financiera que presentan las empresas, pero precisamente auxiliándose de herramientas modernas, confiables y más poderosas.